Durante todo el año pasado estuvimos predicando y orando con el lema renovándonos en el Espíritu, que estaba basado en Tito 3:5. Durante todo el año pasado hemos estado orando de una forma especial por avivamiento, por renovación y en el deseo puro de que, sea el Espíritu Santo quien haga esto, ¿verdad? Y como siempre, pues no sabemos muy bien hasta dónde hemos llegado, pero lo que no podemos hacer es parar, ¿verdad? Este año queremos desarrollar este lema y sin cambiarlo mucho, cambiarlo no porque los propósitos sean diferentes, porque los propósitos vienen a ser los mismos, ¿verdad? El propósito de la Iglesia, tal y como se basa en la visión que aceptamos, está predicar el Evangelio a toda criatura, enseñarles la palabra del Señor y la doctrina que la Biblia nos enseña, servir al mundo en medio de ese mundo en el que estamos, porque sabemos que es importante vivir una vida de comunión los unos con los otros para que dentro de la Iglesia el amor desarrolle todo un entramado de relaciones importantes que haya y adorar a Dios en cada culto. Esa es la visión de la Iglesia que hemos reunido bajo el acróstico PESCA. Por tanto, los propósitos son iguales, pero en este año nos gustaría, como aquel libro se llama, darle una vuelta a la tuerca y apretar de alguna manera donde creemos que hace falta. Por tanto, el lema para este año 2018 será renovando la Iglesia en el Espíritu. Ahí es donde está puesto el dibujito. Bueno, veremos varios dibujitos, ¿vale? Lo importante no es tanto el dibujito. Lo importante es lo que estamos diciendo con esto. Perfecto. Ahora lo volvemos a encender, que si no estoy aquí muy a oscuras. Renovando la Iglesia, renovando nuestra Iglesia en el Espíritu. Deseamos que nuestra Iglesia sea renovada y no por la fuerza de las personas, sino por el poder del Espíritu Santo, que es Dios entre nosotros. Y me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que es el texto clave que supongo que nos servirá para predicar sobre este tema en varias ocasiones. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? ¿Lo hemos encontrado? Pues dice la palabra del Señor así. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Vamos a inclinar un momento nuestras cabezas. Vamos a presentar nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones para que Dios las haga moldeables a su palabra. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en este momento. Señor, queremos parar un momento, Señor, para hablar contigo, Señor, y para expresar nuestro deseo, Señor, de que tú trabajes en nuestros corazones. Señor, sabemos que tú eres la cabeza de la Iglesia. Padre, sabemos que tú eres nuestro Creador, tú eres el que nos sustenta. Señor, tú eres el que por tu amor maravilloso, Señor, nos ha permitido ser redimidos, Señor. Tú eres el que envía tu Espíritu Santo, el que nos habla cada día, el que nos acompaña en el camino, Señor. Y reconociendo todo eso, sabemos, Señor, que tú eres el que quiere hacer que este año 2018 sea un año muy especial, un año en el que tu gloria, Señor, sea manifestada de una forma especial entre nosotros.
Por eso pedimos que esta palabra predicada hoy, Señor, nos toque y nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el año 2017 tuvimos el gozo de celebrar el 500 aniversario de la Reforma. Tuvimos algunas actividades especiales, tuvimos un culto importante en el que tuvimos el gozo de tener un par de iglesias con nosotros y celebrarlo juntos. Y una de las cosas que hablamos en ese culto de la Reforma era que había algo que había surgido de la Reforma como un lema que sirvió para descubrir alguna cosa. La mayoría tenía esto un poco olvidado, si es que acaso era conocido, pero ese lema de la Reforma que surgió era el siguiente: una iglesia reformada que se sigue reformando a la luz de la palabra. Eso es, qué bonito es, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos momentos especiales de nuestra vida en los que pasa algo, pero después, con el paso del tiempo, todo se queda un poco aplacado, ¿verdad? De hecho, los creyentes tenemos que tener un gran cuidado a la hora de cómo va nuestra vida espiritual, porque nos pasa como a los de Efesios, ¿verdad? A los Éfesos, a los Efesios, ¿verdad? Los de la iglesia de Éfeso, que el Señor les achaca que han perdido su primer amor, como dice en Apocalipsis 2:4, ¿verdad? Bueno, pues muchas veces ocurre esto en las iglesias. Hay momentos especiales en los que un retiro o algo así, un impacto fuerte, una palabra que viene fuerte a la iglesia, y entonces la iglesia da un tirón y crece y vive un evangelio más poderoso, más fuerte, pero el paso del tiempo va calmándolo todo, ¿verdad? Bueno, pues de alguna manera tenemos que buscar las fuerzas de Dios para que esto no sea así. Este año vamos a centrar la predicación, por lo menos, como sabéis, de uno de los domingos al mes, y también otras cosas que iremos comentando con el paso del tiempo, en el renovar nuestra iglesia. En que nuestra iglesia no se quede anclada al siempre lo hicimos así. Que la iglesia no se conforme con sus actividades, que no se conforme con lo que ha tenido durante tanto tiempo, sino que la iglesia pueda de verdad renovarse cada día. Por tanto, este año hablaremos y haremos. El año pasado, si alguien recuerda, yo soy a veces incapaz de recordar lo que comí ayer, o sea que comprendo que no os acordéis del sermón de hace un año justo, ¿verdad? Pero el año pasado, en el sermón del año, hablamos de la necesidad de renovar la iglesia, aunque nos centramos más en la vida espiritual de las personas, ¿verdad? Y decíamos que íbamos a tomar cosas, íbamos a hacer cosas, ¿verdad? Y prácticamente no hicimos nada. Y hasta cierto punto está bien. ¿Por qué? Porque las cosas no pueden hacerse a la carrera. Tiene que haber verdaderamente un trato del Señor con nosotros. Y llevamos algún tiempo orando y deseamos de corazón que lo que somos como iglesia pueda ajustarse a lo que el Señor dice. Mirad, si os fijáis en Romanos 12, 1 y 2, por cierto es un texto impresionante, ¿verdad? Tiene una profundidad teológica que asusta cuando te tienes que poner a leerlo y a estudiarlo. Pero si os fijáis en este versículo, da la impresión de que todo lo que se lee en este versículo quiere llevarnos al final del versículo 2. Dice, así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Todo lo que está diciendo Pablo a los romanos les está llevando a que como iglesia, por supuesto también como creyentes, puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Por tanto, y lo sabemos desde que nos convertimos, qué importante es hacer y cumplir la voluntad de Dios. Porque cuando vivimos en la voluntad de Dios, entonces las cosas van bien. Es cuando nos salimos de la voluntad de Dios para hacer lo que nuestra carne o nuestros deseos
nos piden cuando las cosas se estropean. Porque los mandamientos del Señor no son gratuitos, no son sin sentidos, ni son para fastidiarnos. Los mandamientos del Señor es para que tengamos una buena comunión con Él y para que las cosas nos vayan bien en la tierra. Por tanto, si hablamos de renovar una iglesia, con todo lo que eso significa, tenemos necesariamente que ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios sobre la iglesia? Y le he dado un listado de versículos en los que en este año vamos a tener que incidir. Pero, por ejemplo, Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán como ella. Si Dios quiere hacer una iglesia, la quiere hacer poderosa. De tal manera que ni las puertas del infierno puedan resistirla a su ministerio. Juan 4, 23 y 24. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque allí dice el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios quiere una iglesia que adora cantando tiempos maravillosos como los que hemos tenido, pero que le adoran en todas sus actitudes, en todos sus pensamientos y en todos sus actos. Hechos 2, 41, 47, es un texto muy largo, pero de alguna manera lo que este texto hace es señalar un montón de las cosas que Dios quiere para nosotros. Dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Si tenemos que renovarnos, tenemos que tener muy en cuenta que la Iglesia no puede dejar de enseñar la palabra de Dios, especialmente a aquellos que están empezando, para que sepan en qué consiste la doctrina de los apóstoles, como decían entonces, la doctrina de la palabra de Dios, la comunión los unos con los otros, las buenas relaciones, el trabajar juntos, el hacer cosas juntos, el amarnos los unos a los otros, el partimiento del pan y la oración, mantenemos en las cosas que son básicas. Dice que los creyentes estaban juntos y vendían sus posesiones y repartían según sus necesidades, alababan juntos cada día y el Señor iba añadiendo a la iglesia los que se iban siendo, los que habían de ser salvos o los que iban salvándose. No importa cómo lo diga la traducción. Esto es lo que Dios quiere. Si os fijáis, el evangelista Lucas, el escritor de Hechos, lo señala como una de las cosas que hicieron bien en el primer siglo. O Hechos 11, 19 y 20, en medio de la persecución, atentos, eso no está tan lejos de nosotros, ¿vale? Bueno, dentro de la persecución, ¿qué es lo que hace la Iglesia del Señor? En lugar de dispersarse y esconderse, se dispersan y predican el Evangelio y hacen misión. Dice que fueron a Antioquía. Aunque al principio solamente hablaban a los judíos, después empezaron a hablar a todo el mundo. Eso es lo que quiere Dios. Si nosotros tenemos que transformar nuestra iglesia, tenemos que ser conscientes de la necesidad de transformar nuestra iglesia en base a la misión de la iglesia, ¿verdad? Hechos 13, 1 a 3. El Señor aparta a Bernabé y a Pablo, y por medio de un culto en el que estaban ayunando, los enviar gente. Dios quiere que la misión no se quede solamente en casa, sino que vayamos más allá. Romanos 12, 1, 2, ya lo hemos leído, ¿verdad? Habla de la transformación que toda iglesia necesita. Efesios 4, 11, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, dando aquí pues 5 ministerios tan importantes como son estos 5 ministerios en los cuales tenemos que perseverar como iglesia. Todos estos pasajes
nos muestran la buena voluntad de Dios hacia la iglesia, nos muestran lo que Dios quiere para la iglesia. Y estos pasajes nos han de servir de alguna manera como el camino por donde tenemos que ir a la hora de darnos cuenta que si bien nuestra iglesia no es una mala iglesia de esas que están para recogerlas en una cucharilla y tirarlas, sí es verdad que hay cosas que tenemos que reforzar, hay cosas en las cuales tenemos que incidir, por las cuales tenemos que orar y sobre las cuales tenemos que tomar decisiones. Si os fijáis, el libro de los Hechos nos marca constantemente lo que tenemos que hacer por medio del ejemplo de la iglesia del primer siglo. Y llama la atención que esos 5 ministerios sean tan importantes: predicación del Evangelio, enseñanza de la palabra, comunión los unos con los otros, servicio al mundo y adoración en general en la iglesia y en la vida. Como sabéis, la iglesia tiene como visión la palabra pesca. Y la verdad es que el que formuló este acróstico hay que quitarse el sombrero, porque verdaderamente resume todo el ministerio y el organigrama de la iglesia de una forma tremenda, y cuando lo asumimos como parte de nuestra visión, creo que tomamos una buena decisión. Se hizo un buen trabajo y creo que durante este año tenemos que tomarnos el tiempo de oración, de esfuerzo y de estudio para implementar esta visión aún un poco más. Esto es lo que quiero compartir con vosotros hoy. La necesidad de que nuestra iglesia no ponga solamente unas palabras bonitas en la página web, en la sección de visión, sino que viva de acuerdo a lo que afirmamos creer. ¿Lo estamos haciendo? Por supuesto que lo estamos haciendo. Pero creo que tenemos que transformarnos, tenemos que movernos un poco más para ser más parecido a lo que decimos que somos. Hace algún tiempo, en estas fechas, he hecho varias veces el cursillo Entrando en la Familia. Por cierto, si alguien quiere ser miembro, me lo tiene que decir, ¿vale? Entonces daremos el cursillo, ¿vale? Y en el cursillo de Entrando en la Familia, una de las cosas que siempre decimos es: lo que os enseñamos no es solamente lo que somos, sino lo que queremos ser. Y en lo que queremos ser está esto con toda claridad. Y por tanto, tenemos que implementar, es una palabreja muy moderna y muy bonita que últimamente se dice mucho y que queremos darle sentido. Tenemos que empujar a la iglesia para que camine por este camino: predicación, enseñanza, servicio, comunión, adoración. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Esa es otra pregunta. Dice Romanos 12, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Al hacer la voluntad de Dios, tenemos que ofrecernos como sacrificio vivo. Tenemos que animar a la iglesia, tenemos que animarnos los unos a los otros a ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo. Esta es una frase bastante pomposa, ¿verdad? Suena muy bonito sobre el sacrificio vivo, ¿verdad? Es una frase muy pomposa, suena muy fuerte. El significado es sencillo, pero no quiere decir que sea fácil de llevar a cabo. Porque poner en funcionamiento cualquier cambio incide directamente en nuestras mentes acostumbradas a algo y que tanto nos cuestan cambiar. Por tanto, cualquier cosa en la cual tenemos que
cambiar, cualquier cosa que tenemos que vivir, cualquier cosa en la que tenemos que hacer algún retoque, implica que vamos a tener que sacrificarnos. Vamos a tener que aprender que el valor del grupo es más importante que el valor personal. Hace falta hombres y mujeres en la iglesia que estén dispuestos a arrimar el hombro, que estén dispuestos a modificar algunas de las cosas que están haciendo. Aceptar la voluntad de Dios normalmente, yo digo que casi siempre, nos obliga a rechazar el impulso de nuestra carne. Hacer la voluntad de Dios siempre nos obliga a cambiar lo que somos. A veces escuchamos a los hermanos decir ciertas cosas o escribirlas y decimos, si hubiera pensado que es la voluntad de Dios decir esto, ¿lo habría escrito? Porque muchas veces las cosas que decimos o las cosas que escribimos no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. No tienen nada que ver. Solamente es el impulso de una carne o herida o de una carne enfadada o algo así, ¿verdad? Cuando estamos hablando, y según el lema de este año, renovando la iglesia en el Espíritu, tenemos que darnos cuenta que van a haber cosas que nos van a ser difíciles de aceptar. Y para muchas personas, quizá algunas de las que están aquí dirán, pero eso no lo hemos hecho nunca así en nuestra iglesia. Os suena, ¿eh? Los que lleváis algún tiempo en la iglesia, esa frase seguro que os suena, ¿verdad? Pero en la iglesia de Figueras, hacer esto nunca es lo que hemos hecho, ¿no? La cuestión no es tanto si nosotros lo hemos hecho, sino si descubrimos que esa es la voluntad de Dios, estaremos dispuestos a hacerlo. ¿Cómo? Tenemos que sacrificarnos, hermanos. Tenemos que buscar las fuerzas del Señor. Tenemos que aceptar que a nuevos tiempos las iglesias se tienen que renovar. Cuidado, no tocamos el Evangelio, no podríamos tocar el Evangelio, ¿eh? Lo que la palabra del Señor enseña, no podemos permitir que ni las modas ni el liberalismo que tanto ataca a las iglesias se cebe en nosotros. No vamos a tocar ni un punto de lo que enseñamos, ¿eh? Pero tenemos que ver cómo actuar y cómo predicar el Evangelio de manera que las personas estén ahí. Por eso dice el apóstol Pablo de una forma muy inteligente, no os amoldéis al mundo actual, es decir, no permitáis que la moda actual llene la iglesia, dice, sino, y aquí hay una frase muy interesante, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente. A lo mejor esperaríamos que el apóstol dijera ser renovados mediante la transformación de nuestro corazón o de nuestros sentimientos. Pero no dice nada de esto el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no dice nada de esto, no dice nada ni de corazón ni de sentimientos. Habla de la renovación de nuestra mente. Mirad, hermanos, cuando una persona viene a Cristo por primera vez y el Señor perdona sus pecados, hace de él un nuevo hombre, una nueva mujer, se efectúa el milagro de la regeneración. ¿Sabéis lo que es eso? Regenerar algo es hacerlo de nuevo. No usando lo viejo, sino poniendo algo completamente nuevo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, el Señor nos cambia completamente. Y nuestra mente es una de las primeras cosas que cambia. Es interesante cuando una persona acaba de convertirse, cómo ocurren ciertas cosas que nos sorprende incluso a nosotros mismos. Yo hace tiempo hablaba con un hermano que se acababa de compartir, decía, Eleazar, es que no me conozco. Y esto digo, ¡oh, qué bueno! De verdad que ha habido un cambio en su vida. Dice, no me conozco. ¿Por qué? Porque cuando el Señor toca una vida, todas las cosas que hay en esa vida son afectadas por el mensaje del Evangelio. Algunas incluso
totalmente cambiadas y tiradas. Nuestra opinión sobre temas como la mentira, nuestra opinión sobre todo lo que tiene que ver con pecado ha cambiado completamente. Nuestra opinión sobre lo que tiene que ver con ética, económica, ética, de todos los tipos de ética que puedas pensar, todo en nuestra vida cambia cuando el Señor nos toca el corazón. Y lo primero que se cambia es nuestra mente. O una de las cosas que cambia es nuestra mente, en el sentido de que rápidamente somos capaces de discernir lo que está bien y lo que está mal. Rápidamente somos capaces de discernir en nuestros pensamientos cuando estamos dando un paso a hacer algo que no es correcto, que el Señor nos dice, cuidado, cuidado, ahí no vas bien. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice que no tenemos que amoldarnos al mundo actual, sino transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, está hablando de esa mente que ha sido tocada por el Espíritu Santo y hecha nueva. El Señor es verdad que toca nuestros corazones, toca nuestros sentimientos, toca nuestras actitudes, y lo que hace con nuestros sentimientos es equilibrarlos, que es lo que pasa con los sentimientos cuando no están sometidos al Espíritu Santo. Que un día estamos así y otro día estamos por ahí abajo, ¿verdad? Pero cuando el Señor toca nuestras vidas, una de las cosas que hace es que nos enseña a pensar con honestidad y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, si tenemos que manejar, entendedme la palabra manejar, si tenemos que mover nuestra iglesia, si tenemos que tomar decisiones con nuestra iglesia, tenemos que leer la palabra y con nuestra mente pensar cuáles son las decisiones que debemos tomar. Sería bueno que miráramos lo que otros hermanos que están en la onda, por lo menos en la onda que nosotros tenemos, ¿verdad?, están haciendo. No para copiarlo, pero sí para inspirarnos. Porque, ¿sabéis, hermanos? Ni somos los mejores, ni somos los más listos, ni somos los más originales, ni nada de esto. Ahora, el Señor sí que nos puede dirigir por aquí y por allá, para aprender de otros que han tratado antes estos temas. Desde luego, lo primero que necesitamos, hermanos, es una renovación espiritual. Me gustaría dejar esto claro. Aunque nosotros cambiáramos y nos volviéramos la iglesia más moderna del mundo, este verano estuve en un par de iglesias modernísimas, me lo pasé bomba. Aprendí, no estoy criticándolo, ¿no? Pero me lo pasé bomba porque había algunas cosas tan originales, ¿verdad? Pero aunque nosotros nos volviéramos la iglesia más moderna del mundo, con el mejor organigrama, con la mejor formación para trabajo, pero el Espíritu Santo no estuviera moviendo nuestros corazones, no serviría para nada, ¿vale? Por tanto, en este año 2018 queremos en primer lugar pedirle a Dios que siga trabajando con nuestras vidas, que siga llenando nuestros corazones con su Espíritu Santo, que siga llenándonos con su vida, con sus fuerzas, con su pasión. Y esto, por cierto, muchas veces nos falta en esta iglesia, ¿verdad? Su pasión. Y después, que aprendamos a cómo hacer que toda esa pasión, que toda esa fuerza, que todas esas ganas de trabajar sean llevadas. Hermanos, quiero contaros una historia de una de las mayores decisiones de fe que tuvo nuestra iglesia. En la iglesia éramos 10 personas. Y 8 de ellos podían ser nuestros padres. Algunos podrían ser nuestros abuelos. Y entonces nosotros, desde que llegamos aquí, pues pensamos la necesidad de orar por jóvenes, orar por juventud. ¿Y sabéis lo que hicimos? Llamamos a un par de hermanos que trabajaban en el Ministerio de Juventud en una iglesia de Gerona. Le dijimos, ven y darnos un taller
de jóvenes. La verdad es que cuando dijimos a la iglesia que íbamos a tener un taller de jóvenes, la mayoría de ellos dijeron, pero ¿por qué me puedes decir eso? Un taller de jóvenes, pero tú no los has visto los años que tenemos. Y no sé si ella o yo respondimos sí, pero mientras que no preparemos nuestras vidas para recibir las bendiciones del Señor, no habrá bendiciones del Señor. ¿Cómo trataremos a aquellos a los que ni conocemos ni sabemos, verdad? Y he de decir que ahí teníamos a nuestros 8 o 10 abuelitos sentados en las sillas, eso estaba sin arreglar todavía, y nos llegó, aquellos 2 hermanos, eran 2 hermanos preciosos, viven en Gerona, todavía están ahí, y nos enseñaron cómo tratar a los jóvenes. Yo me imagino que en la cara de estos pobres tenía que haber, de verdad, una cantidad de sentimientos encontrados. Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es... Claro, es verdad, y dijeron, ¿y cuántos jóvenes tenéis? Entonces la risa fue contestarles, ¿verdad? No teníamos ningún joven, ¿vale? Pero nosotros les habíamos encargado, hicieron el taller de jóvenes. No voy a deciros que esto fue lo que permitió que después vinieran más jóvenes, no. Pero eso fue una declaración de fe. Eso fue una declaración de fe. Y esa declaración de fe permitió que, bueno, pues algún día los jóvenes empezaran a venir. Debemos ser transformados según la renovación de nuestra mente. Tenemos que poner nuestras mentes y nuestros pensamientos al servicio del Señor y pedir que Él los llene con esas ideas que sirvan para que la iglesia esté lista para recibir las bendiciones que Dios quiera enviar. Porque cuando la iglesia está lista, Dios envía bendiciones. Porque Dios no quiere mantenernos en debilidad, Dios no quiere mantenernos en pobreza, Dios no quiere mantenernos en fragilidad, ni que seamos 4 gatillos, o como decía aquella canción vieja, un pueblo pequeño y muy feliz. No. Dios lo que quiere tampoco es hacernos una mega iglesia, aunque si se da el caso, muchas veces lo ha hecho. No, Dios lo que quiere es hacer una iglesia útil en la tierra, ¿verdad? Dios lo que quiere es hacer una iglesia útil, una iglesia que cumple el mensaje, que cumple el ministerio, que cumple la misión del Evangelio. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y si no nos preparamos, siempre seremos esa iglesia mediocre que durante tantos años hemos sido. Una iglesia mediocre, una iglesia sin fuerzas, que repite siempre las mismas cosas porque siempre lo hicimos así y ya está bien. Esto, desde luego, llevado mucho por la comodidad y la falta de compromiso que los creyentes a veces nos permitimos. Por tanto, durante este año, con la ayuda de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, vamos a abordar una renovación en la iglesia. Por supuesto, la iglesia tiene que decir algo. Esto, si lo hago yo solo, pues la iglesia dirá, pues ala, sigue. Pero no, la iglesia tiene que decir algo. Somos así. Esto lo tenemos que pensar y decidir entre todos. He de decir que yo llevo bastante tiempo orando sobre este tema. Llevo más de 2 años orando sobre este tema y con los diáconos también alrededor de eso, de 2 años orando sobre este tema, pensando, buscando, mirando por aquí y por allí. No queremos hacer nada que sea una tontería o no queremos hacer nada que sea algo estéril. Por eso siempre decimos que esto no es la solución. La solución es la presencia de Dios, la renovación del Espíritu Santo, las fuerzas y la sabiduría de Dios. Pero hemos de buscar esto y hemos de prepararnos para que Dios haga algo precioso con nosotros. Por tanto, nuestra iglesia necesita urgentemente una renovación espiritual y una renovación como iglesia. Y necesita un pueblo dispuesto a caminar junto y a secundar
lo que el Señor nos ponga por delante. No digo un pueblo que diga sí, amén, sí, amén, sí, amén a todo. Necesitamos gente que aporte, ¿verdad? Y antes de tomar una sola decisión, compartiremos con vosotros nuestras opiniones. Compartiremos con vosotros, especialmente, lógicamente, con los miembros de la Iglesia, aquellas cosas que creemos que hacen falta que sean cambiadas. Y entre todos, esperamos, con la unanimidad que solamente el Espíritu sabe dar, podamos tomar decisiones. Queremos eso. Y queremos que este año sea un tiempo especial. No voy a compartir ahora mismo ni detalles, ni nada más, porque es el primer domingo de enero, ¿vale? El primer domingo del año, no nos toca todavía. Pero hermanos, yo en esta mañana quiero animaros y quiero exhortaros. Quiero exhortaros a que ya estéis orando por eso. El año pasado dejamos esto entrever y algunos listos de esa gente son largas. En mi pueblo decía, son más largas que un real de hilo. Pues aquella gente inteligente ya percibió algo, ¿verdad? Pero ahora os lo digo claramente. Si Dios quiere, con la fuerza del Señor y con vuestra ayuda, vamos a trabajar para que nuestra iglesia viva esa renovación espiritual que necesita. Y por eso esperamos que oréis. Necesitamos veros en los diferentes cultos de oración que hay en la iglesia. Nos hace falta. Si la iglesia no ora, nada de esto saldrá adelante. Nada, ¿eh? Necesitamos veros en los cultos de oración. Necesitamos veros en las veladas de oración. Necesitamos que os comprometáis con la iglesia, que estéis dispuestos a sacrificaros, como dice el apóstol Pablo tan claramente, para que entre todos el Señor ponga en nuestras mentes qué tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, qué tenemos que poner en práctica para que el Señor pueda derramar. Entonces sí, pueda derramar, porque Él lo quiere hacer, pueda derramar sobre nosotros bendiciones, pueda derramar sobre nosotros más conversiones, pueda derramar sobre nosotros ministerios que funcionan. Con todo eso van a venir problemas, ¿vale? Pero pueda el Señor ayudarnos y darnos sabiduría para resolver los problemas. Y para eso hace falta una iglesia que no se reúne solamente los domingos. Hacen falta hombres y mujeres que oran cada día en casa y que participan según los dones que Dios les haya dado en las diferentes cosas que tienen que hacer. No voy a decir nada más en este momento. El hecho de poner por escrito todo esto y de dároslo es algo que vamos a hacer en próximas fechas, pero sí que quiero decir que el que se para se queda. Somos como una bicicleta cuesta arriba. Vosotros sabéis lo que es montar en bicicleta. Como no des pedaladas, te caes. En una cuesta arriba, si no pedaleas, te vas para atrás, ¿verdad? Así es el camino del Señor. El que se para, se cae. Es el que se esfuerza, el que trabaja, el que ora, el que pedalea, el que sigue adelante. Y de esta manera, hermanos, el año 2018 va a ser un buen año. Que sea el año que Dios quiera. Si es simplemente un año de transformación, pues genial, de transformación. Pero espero veros conmigo y espero veros con los diáconos en esa transformación. Por favor, comprometeos con el Señor, porque en ese compromiso vamos a ver cómo Dios va a bendecir a su pueblo. ¿Amén? Vamos a inclinar un momento nuestras cabezas.